buenos días. Empezamos con otra de las sesiones de preguntas y respuestas y, bueno, charlas de distintos temas que tenemos en el marco del Diploma Internacional de Gerencia de Empresas que ofrece Gorre Consulting en Latinoamérica. Me parece, Javier, que tenemos alguna noticia Sí, para este ten- año. ah, eh, es para este año, sí. Ya está, habíamos venido amenazando. Ayer tuve una reunión con la universidad y ya formalmente están definido el nuevo TIGE, el nuevo ciclo, a partir del 11 de junio de este año hasta finales de noviembre. Eh, y ya probablemente mañana voy a hacer el primer post invitando a, pues obviamente los voy a copiar para que me ayuden a distribuir el anuncio de que ya damos formal inicio a las inscripciones. Ya. O sea, ya a partir de mañana ya tenemos una persona dedicada a recibir todas las solicitudes y hacer el trabajo comercial, digamos, y de registro. O sea que ya eso está formalizado. Eh, la otra cosa que les iba a pedir, aprovechando que están Leo y Daniel y Bruno acá, es que una de las cosas que vamos a hacer es probablemente en un par de semanas hacer el primer webinar. Entonces, para que nos acompañen de manera que las personas que se inscriban pues puedan escuchar de ustedes eh, sus opiniones, que aprendieron, todas las cosas y preguntas, dudas, o sea, que sea una cosa más formal. ¿No? O sea, y que tengan la oportunidad de hablar con personas que pasaron por ese calvario eh, y llegaron al final de la meta. ¿Ya? Eso es lo primero que quería. Sí, cuando Muchas gracias. Igual cuando tenga la invitación formal del webinar, ahí les paso el enlace y todo eso para Vale, que, súper. ok. Eh, Estoy buscando aquí la otra cosa que quería, la otra cosa que quería compartirles que estaba comentando offline que había visto un video que me habían compartido inclusive hace un chorro de tiempo atrás, creo que durante la pandemia, y no lo había visto, ¿ya? Sin embargo, por alguna razón limpiando mi caja de entrada de correo, me lo volví a encontrar y pues dije, antes de volarlo, por lo menos voy a ir a ver. Y es un video de Malcolm Gladwell y es en el 2020 y hablando sobre el tema de la pandemia, la gestión de la pandemia y obviamente dando su opinión de que efectivamente las cosas que estaban pasando en ese momento demostraban que el paradigma operante para mejorar el funcionamiento de los servicios, las cosas y las decisiones, pues estaba mal. Entonces, el contraste que hace es que dice que hay dos paradigmas de cómo la gente piensa acerca de cómo mejorar un sistema y la situación y el servicio que se provee. Dice, uno es el paradigma que probablemente es el más correcto, que es el pensar que las cosas funcionan como un equipo de fútbol. ¿No? En el equipo de fútbol, pues hay siempre un jugador que es el más débil y habla de la lógica del eslabón más débil y nuestra lógica sistémica de la resistencia a la cadena. ¿Ya? Entonces dice que si efectivamente mejoras el peor jugador que tienes, el que pierde más pases, el que se equivoca más, el que se le va la pelota, el equipo todo mejora. ¿Ya? Y entonces y dice que es porque es un juego de muy pocos goles y de muy pocas anotaciones y que hay gente. Hace una descripción y un paralelo. Pero después viene y dice que el paradigma imperante en Estados Unidos, por lo cual él cree que las cosas salen tan mal como salen, como pasaron en la pandemia, esa ineficacia de resolver el tema era porque el paradigma imperante es el del básquetbol. Es decir, que con tener un buen jugador de impacto es suficiente para que el equipo mejore. Y él hablaba del paralelo de los Chicago Bulls y de los Warriors eh, del Golden Gate ahí de San Francisco, los Golden Warriors,
y decía que con tener a Curry y uno más bueno eran capaces de destruir a cualquier otro equipo. O cuando eran los Chicago Bulls, Michael Jordan y Scottie Pippen también eran suficientes y que tú podías tener un pésimo jugador que no servía para nada y hablaba que los Warriors había un tipo que era altísimo, que no servía para nada, no corre, no pasa, solo bloquea. Y entonces decía que esa era la lógica. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Ah, no, tenemos que hacer vacunas, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer todo eso. Sin embargo, ¿por dónde fue que se les cayó el servicio y la atención? Y precisamente que lo que empezó a faltar fueron hisopos para hacer las pruebas. Empezaron a faltar material protectivo, máscaras, que son las cosas más baratas, relativamente fáciles de producir, mucho menos difíciles que una vacuna, por ejemplo, que no había, ¿ya? A pesar de que había laboratorios investigando sobre influenza, sobre virus, sobre todo lo que ustedes quieran. Es decir, eh, esa es la lógica que propone, que el sistema se les cayó por el eslabón más débil, que era lo más fácil, lo más barato de producir, lo que se supone debería haber. Pero toda la atención se enfocó primero a no vamos a resolver eso, eso no nos va a ayudar, tenemos que hacer las cosas más extravagantes, aquello que es fuerte, hacerlo más fuerte. Eh, entonces me hizo pensar porque yo dije, pues soy un convencido de que la lógica del eslabón débil es correcta para los sistemas. Entonces dije, si este está diciendo que en algunas situaciones los sistemas se comportan como el equipo de básquetbol y mejorar el eslabón fuerte produce un resultado de mejora real, ¿cierto? Y entonces la única diferencia es que tienes que saber si el sistema se comporta como un equipo de básquetbol o como un equipo de fútbol. Mi conclusión, mi cabeza me grita, o sea, me chille, me dice, está mala la analogía. O sea, el equipo de basquetbol no es verdad que con un solo jugador tú puedas producir un Yo también, equipazo y yo digas, también me estaba preguntando lo mismo. Yo sé, eso es un exacto, equipo, sé que no es. Ya. exacto. Entonces, entonces lo traigo como una provocación. No he resuelto todavía dónde estoy. O sea, claramente me inclino por la lógica del eslabón débil. Eh, y no veo por qué el mejorar al peor jugador del equipo de fútbol que mejora el rendimiento no tendría el mismo impacto en el equipo de basquetbol. ¿Por qué hace esa diferencia como que no aplica? Eh, y claramente desde el punto de vista de la pandemia, creo que no solamente era un tema de reforzar el eslabón fuerte, sino que era simplemente haber ignorado muchas otras cosas, ¿sí? Eso. Entonces, esa es como la provocación. Después lo pueden En mirar, todo yo les caso, paso el enlace. eh, Sí, con esto el equipo de fútbol no se trata de reforzar al jugador más débil o al peor jugador, lo que te mejora el desempeño del equipo, sino que es lograr que el equipo o sea, conversen mejor entre ellos, o sea, se son coordinen las mejor, que tengan interacciones. mejor Exacto. sincronización. Y el mejor ejemplo de eso no está en fútbol, sino en béisbol, en esa película de Brad Pitt que se llama Moneyball, Moneyball. sí, Sí, Moneyball o el exacto. juego de la fortuna, pero que es un caso real, esa es la historia Sí, verídica. sí. De los Atléticos de Oakland y después de los Boston Red Sox. A veces es fantástico en ese Que sentido se- cuando es entiende que impresionante, sí. exacto, la variable de input, el insumo que tienes que mirar de desempeño es si se get on base, Entonces, no si sé cómo logran se hacer la traduce. Sí, combinación de sí, para meterse, meterse en la base. bateo, Eso. claro, conectar en la O sea, base, si llega a la base, entonces es el número de bases que son capaces de acumular, digamos, cada uno de los jugadores, y si cada vez que está al bate se pero traduce en llegar a base o no. Ah, o sea, pero en primero es conjunto, o sea, uno. no solamente que cada uno de los jugadores individualmente tenga un porcentaje de bateo mayor, o lo sea, sino que el conjunto, cuando tú multiplicas todo eso,
Claro, claro. en total salga mejor. Claro, o sea, si tú lo ves más o menos conociendo el béisbol, si cada jugador, cada vez que está al bate, es capaz de llegar a la base, ¿sí? Una, dos bases, las que sea, o sea, si su efectividad llegando a la base o digamos saliendo de batear y llega a caminar, entonces la secuencia de jugadores, mientras mejor lleguen a base, pues van empujando a los demás y anotas más carreras y así ganas el juego. Entonces lo que dices tú es la combinación, la combinatoria de que también se empujan entre unos y otros. Obviamente tienen que resistir el bateo de los demás cuando están defendiendo, pero en todos los equipos es eso, es la interacción entre las piezas móviles que Interacción. tiene el equipo y creo que ahí es donde falla este Glagüe. Para mí se le cae el ejemplo, porque en el basquetbol también tú tienes un Au, tipo que no es capaz de pasar, no necesitas que sea el que anote, pero necesitas que sepa pasar la pelota, es decir, que no quiebre la interacción y obviamente que defienda. Entonces, y yo creo que si haga, fuera de un equipo como el de los Warriors que tiene a Curry, o sea, tiene todos estos personajes y además que es muy fácil, creo yo, en un deporte que está a ese nivel, donde todos miden de 2 metros para arriba, ¿no? Eh, Estoy generalizando cosas y tienen una habilidad que han estado jugando basquetbol desde hace mucho tiempo, entonces encestan, pasan, o sea, tienen mucha habilidad dentro de esa cancha y dentro de esas características, pues la pelota se mueve a una velocidad y con una habilidad que es comparable para mí a lo que pasa en el fútbol. Y tengo la percepción de que si tú agarras y tienes un equipo que trabaja muy bien juntos, aunque no sean todos estrellas, le puede dar la pelea a uno que tenga una o dos estrellas. Entonces, para mí se le cae y entonces el paradigma de reforzar el más grande y eso es suficientemente bueno, creo que está equivocado, pero esa es mi No, percepción. reforzar el más fuerte, de todas maneras, eso ya sabemos que lo único que hace es acumular más whip, si es que hace algo. Sí. No va a provocar una mejora del desempeño. Pero me hiciste pensar o sea, de todas maneras, cuando hay una secuencia o sea, muy marcada, o sea, hay una dirección de flujo, Ujú. que también en los juegos de estos de pelota, la dirección de flujo no está tan clara, ¿no? O sea, está clara, pero va cambiando. O sea, bueno, cuando Sí. está en el ataque, tú tienes la pelota, está en el ataque. Entonces el flujo está hacia un lado. Y entonces lo que tiene que hacer el equipo contrario es totalmente distinto a lo que tiene que hacer cuando tienen la pelota. Ujú. Entonces las sincronizaciones son distintas. Pero ahí viene Fred Kaufman con el mismo ejemplo Con los del equipo de incentivos. fútbol para Ajá. demostrar que si tú divides el equipo en dos grupos, los atacantes y los defensores, y les pones incentivos locales a cada uno de ellos, lo único que va a hacer es disociarlos, o sea, que ya no actúen como equipo, sino que ahora son dos grupos con intereses distintos. Yo creo que ahí está la clave, ¿eh? Un equipo sin propósito no tiene un fin. Entonces, hasta un equipo que no sea tan bueno, teniendo un propósito y una disciplina, le puede dar juego a otro equipo que tenga una superestrella. Entonces, en el básquetbol, por ejemplo, yo vi, bueno, está en Netflix, el último juego o el último baile, algo así, de Michael Jordan, en donde ahí se evidencia que finalmente era el equipo, ¿ya? Tenían que tener un Dennis Rodman, tenían que tener un Scottie Pippen, y Jordan inspiraba a los demás, ¿sí? De una forma bien particular porque era muy competitivo. Pero Jordan, cuando salió y después entró de nuevo y llegó a los Wizards, no ganó premios. Entonces, creo que el Exacto. equipo
la sincronización es muy fuerte. Yo creo que sincronizar a un equipo que tenga un propósito, aunque tengamos personas que no son muy habilidosas, van a nutrir al más fuerte. Creo yo que esto me hace pensar en dos vías. Es, eh, una es que nos pasa a diario cuando uno a un hijo le dice, bueno, ¿qué quieres estudiar? Y uno dice, bueno, ¿para qué eres bueno? ¿Sí? Y uno potencia generalmente, o la tendencia es que al hijo lo incentivemos a que dónde es bueno y lo que quiere hacer, más que se preocupe de las cosas que no hace bien. No sé si me entiendo. Entonces, por ahí un doctor en economía decía que siempre es bueno potenciar lo que para uno es bueno y lo que no, lo puedes salir a buscar. Y esto pasa en las empresas también. Decía, mira, si tú eres bueno en distribución, no te metas en cosas que no eres bueno. Si no eres bueno en fábrica, anda a buscarlo, ¿sí? Y aumenta el valor hacia el mercado. Y me hace sentido porque finalmente si soy bueno en distribución, que no quiere decir que no le pueda sacar provecho, que busque las restricciones, etcétera, 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 para elevarlo y a su máxima expresión. Pero si yo no soy bueno en la fabricación, no soy bueno no sé, en venta, etcétera, que no me preocupen en mirar eso, sino que puedo ampliar eh, el horizonte y buscar a los buenos en ese punto, para que aumente el valor. Eso por un lado. Y por otro, uno, que esto pasa mucho en las familias donde eh, dentro del grupo familiar, del sistema familiar, y nos pasó mucho también, creo yo, en los años 80, en los años 70 en Chile, en donde el número de personas profesionales no eran un número alto. Entonces, ¿qué pasaba en la familia de 5 personas, el papá, la mamá, 3 hijos? Veían que el hijo más potencial en estudiar, lo potenciaban mucho, y finalmente el hijo después crecía y hacía crecer la familia también. No sé si me explico. Entonces, ahí es donde también miro y digo, a lo mejor pasa eso en las familias, donde el padre o la madre potencian al hijo que es el más estudioso para que surja, porque así surgen todos, digamos, y se alinean a eso, ¿sí? Y yo he visto eso hacer. Entonces, no sé si va por ahí lo que decía, lo que ustedes están opinando, porque me hace pensar en esos ejemplos, que son sistemas familiares, en donde se potencia al potencial, digamos, a la persona que finalmente tiene a lo mejor una más cercanía en desarrollarse como persona. Por lo tanto, si se desarrolla así, va a tener mejores estudios, mejor puesto, por lo tanto va a tener mayores ingresos y va a poder aportar al sistema familiar. No sé si me explico. Ya, Me lo hace que pensar. pasa es que la cosa, el lado más débil antes de que Bruno tome la palabra un segundo, tiene relevancia. O sea, cuando en teoría de restricción decimos que el lado más débil es el que dicta el flujo, estamos suponiendo dependencia eh, de un recurso con respecto al otro Con otro. para producir el resultado completo. Pero en el caso que tú estás relatando ahí, Leonardo, el, el más fuerte ahí es independiente del resto para producir el resultado que después puede beneficiar al resto. Yo tengo algo que añadir. Pero un segundo, Bruno, perdona, Sí, Daniel, había levantado la mano. Estoy en cola, estoy en cola. quería hacer mi pequeña intervención para el. Dije ESPN. Este, al principio, cuando Javier estaba contando, digo, sí, existirán estas dos lógicas y después como que, o sea, creo que no, que la lógica es la misma. Y en los equipos de fútbol, o en cualquier deporte, la restricción Oye, es el pero talento. perdón, tú eres argentino, ¿de qué hablar de fútbol, man? Disculpa. No, no, creo que justamente la restricción es el talento, entonces es como todo el equipo se subordina para que ese talento brille y sacarle todas las otras tareas que son importantísimas, pero que las puede hacer otro con calidad, no sé, recuperar
dar pases, etcétera, pero es despejarle el whip al que tiene el talento para que el tiempo que tenga la pelota lo pueda usar máximo ese talento, ¿no? Por ejemplo, y pensando en el ejemplo de básquet, en el 2004, cuando Argentina gana Atenas, se lo gana a Estados Unidos, ahí el máximo talento era Ginóbili, o sea, pero Ginóbili no era Michael Jordan, pero sí de alguna manera se armó todo el equipo eh, para que Manu tenga pueda brillar ahí, digamos, ¿no? Entonces, nada, como síntesis creo que el talento o sea, justamente lo que dicen que es el eslabón más fuerte, en realidad sigue siendo el eslabón más débil porque es el talento y es lo que no abunda. O sea, no se consigue en todos lados. Si no, estaríamos llenos O sea, de Messi, ¿no? cuando decimos el eslabón más débil o más fuerte, no tiene que ver con si tiene más o menos talento, sino que cuán- cuánta capacidad de ese recurso tenemos disponible en el sistema. Claro, Sí, claro. y Interesante. fíjate que, perdón, ya le doy el paso solo para aclarar un Daniel detalle y que es Jorge. parte del video. O sea, Malcolm Gladwell cuando está haciendo la comparación dice que en el basquetbol un jugador sale de su cancha y puede llegar hasta el otro lado y anotar y hacerlo múltiples veces. Por eso habla del eslabón más fuerte. En el fútbol dice que no. Y yo digo, bueno, porque son 100 metros que hay que correr, pero no es así y no lo puede hacer invariablemente todo el juego. En el momento que dicen, este es el que va a llevar la pelota, le caen tres y se jodió. Entonces tiene que poderla pasar. Entonces, por eso digo que para mí el ejemplo estaba con algunas deficiencias, pero es bueno para pensar y desafiar lo que pensamos. Adelante, no Daniel. sé si Daniel o Jorge. Daniel, dale, Daniel. Sí, sí. Daniel que Eh, metió cuchara ahí, sí. Dale. Aquí estoy todavía removiendo mi café. Sí. Bien, viendo esto del fútbol con lentes de TOC, yo vería un proceso, me van a perdonar los que saben más de fútbol, pero vamos a suponer que estamos en un proceso donde comienza el portero que lanza el balón a un central y el central entra en un proceso que tiene que ganar el sprint cuando lo va a pelear con el contrario, sortear al contrario y precisión en el pase, ¿bien? En el centro, para habilitar al delantero. Entonces, esa es una etapa. Y hay otra etapa que es cuando ya el balón está en manos o en los pies del delantero, que tiene que sortear a la defensa, ubicarse adecuadamente, ¿no? Y tener precisión en el chute a puerta. Entonces, yo me diría el número de casos en los cuales el balón llegó o eh, estuvo a disposición, por decirlo de alguna manera, del central. Y eso lo relacionaría con el número de veces que fue exitoso. Entonces tengo una relación por cociente ahí entre el número de éxito y el número de balones que disputó y centró. Bien, entonces, éxito ya sea en el centro o en la recepción, en el dominio. Entonces, haría lo mismo con el delantero. ¿Cuántos centros recibió y cuántos pudo tirar a puerta, independientemente del gol si ha logrado o no ha logrado el gol? Entonces, si el porcentaje de éxito es mucho menor en el central, entonces ahí está la restricción. Yo de ver porque cada uno habilita al siguiente. Si el central no es exitoso, no habilita al delantero. Si el delantero no es exitoso, pues no tira a puerta. Si el portero no es exitoso cuando está lanzando el balón en un saque de portería a uno de su equipo, pues tampoco no está habilitándolo. Entonces yo por esa vía determinaría cuál es el factor restrictivo y trabajaría sobre él. ¿Cómo lo explotaría? Bueno, vería dónde está la falla. En el sprint, porque no corre suficientemente rápido. En el sortar al contrario. Entonces, el entrenamiento para ese central lo
lo concentraría precisamente en desarrollar habilidades en esa actividad, ¿no? Que es sortear el contrario. Si en el sprint no gana, bueno, tengo que darle velocidad. Bien, si él no tiene certeza o no tiene precisión en el pase al delantero, entonces tengo que desarrollar eso y esa es la manera de explotar a esa restricción en el momento. Cuando ya tenga suficientes éxitos en el manejo en esa etapa, entonces puede ser que la restricción está ahora en el delantero, que la cantidad de éxito de pase, de chutes a puerta en relación al número de balones que disputa es relativamente bajo, entonces tengo que ver dónde está, es que el tipo no se ubica adecuadamente, que no es preciso, que le quitan el balón a la primera, el defensa del contrario, y entonces tengo que desarrollar esas habilidades. Y esa es un poco la manera como yo vería el fútbol desde el punto de vista de TOC en lo que respecta a la ofensiva. Pero cuando estamos hablando de la defensiva, entonces las etapas serían otras y los intervinientes serían otros. Entonces, el elemento, el recurso en ese proceso sería específicamente la defensa y el portero, fundamentalmente. Bueno, por supuesto que todo el equipo pues, juega como tal, pero tratando de ir a dónde focalizarse, que es el problema de TOC, que como dijo Goldberg, se resumía en la palabra focalización. Bien, esa era un poco la manera como yo vería esto desde el punto, Bueno, como les dije, con los de aquí lentes a de buscar TOC. trabajo como director técnico. Jorge, Hay varios países en América Latina que pudieran usar ese conocimiento, sí. creo yo. Jorge, Bueno, llegó el momento del comentario aguafiestas, ¿sí? nada, dele. Eh, varias cosas. La primera es que, y me sabrán respetar los que no estén de acuerdo conmigo y no voy a poder dormir porque no están de acuerdo conmigo. Entonces, sí, la primera cosa es que los equipos deportivos no son el mejor ejemplo de un sistema productivo por dos razones principales, en mi opinión. La primera es que las interacciones, como bien lo nombraba Matías, no son uno a uno. O sea, yo paso para allá, subo para allá. No hay un flujo Una No, determinado de dirección paso natural del flujo, repetitivo. ¿sí? Un equipo deportivo se parece más a un job shop, ¿sí? Donde ujú. primero Ni el así, torno, ni así, y porque ni en un aún job así shop, porque es que ahí está, ya, para producir un gol pueden haber 1000 diferentes hasta interacciones. Entonces, autogol. eso, primera cosa, en lo que hay que hacer una diferencia. Entonces, por eso es que basado en esa erróneo entendimiento de que es que sí, que es un sistema, uno no puede discutir eso, es un sistema sí, pero el fondo es que hay una dirección general del flujo, ahí eso no lo cumple. Lo otro es que eso induce, y miren las estadísticas que se llevan en fútbol, número de penalties, número de corners, número de faltas, tiempo de posesión del balón, y todo eso igual que en la industria, ¿para qué sirve? Para arreglar cosas. No, La otra para razón dar por la la cual, sensación de que los comentaristas están aportando mucho. Tenemos datos. eso. Somos muy inteligentes, llevamos un poco de matemáticas, ¿sí? La otra cosa en la que discrepo mucho y lo hace fundamentalmente diferente es que usted, un miembro del equipo, lo puede cambiar a gusto. En la industria, pues si uno pudiera hacer eso, sería una maravilla. ¿Sí? No, pero Entonces, lo hacen, pues. no me refiero a equipos, quito este y pongo este otro que es Maquinaria. más caro, qué sé yo, ¿sí? Entonces, igual el tema, y remato con esto porque pues no se trata de una cátedra de lógica, a mí más se me parece a algo que cuando primera vez lo vi me pareció una cosa muy simple, ¿no? Son las llamadas tautologías, ¿sí? Mm.
un equipo es una tautología. Y es más, nos ponían ese ejemplo para aprender la lógica de la tautología. Es el equipo jugó muy mal, entonces perdió. Pero se devuelve esa flecha y dice, el equipo perdió porque jugó muy mal. Entonces se queda en ese círculo vicioso como a eso le falta sustancia, que es la forma de resolver una tautología. Si uno le pone mal, ¿por qué jugó mal? Porque los jugadores no ganan. Entonces, eso es un problema muy de fondo de entender. Y yo, me disculpan, yo odio los ejemplos que no son simples, que la gente los pueda entender fácilmente, porque un equipo de fútbol o sea, eso tiene demasiados, diría, grados de libertad, yo como para que uno diga, simple de entenderlo. Y eso muchas veces nos complica a nosotros mismos tratando de explicar TOC. TOC es las reglas generales. Hay una dirección natural del flujo, como bien decía Matías también, hay una dependencia de los procesos, que uno antes que el otro y el otro después que el otro, etcétera, etcétera. Pero Y hay, lo último es que Murphy existe. Esas sí. son las tres condiciones básicas de un modelo para tratar de explicar un sistema. No, Entonces, pero mire, yo por eso he nos estado pensando en meten, esto. por Eh, eso nos meten la diatriba de que Malcolm Gladwell puede estar bien o mal. No, yo pienso que pues en su percepción de las cosas, sus conclusiones pueden ser correctas, pero no las puede generalizar. Y ahí en eso es donde están los problemas. no, o sea, yo creo que tiene bastante razón con la conclusión, eligió mal a la analogía, creo yo. Pero yo pienso que esto del fútbol o cualquiera de estos deportes de equipo, si son sistemas y si hay ciertos flujos que tú puedes identificar, que no siempre es el mismo en los mismos, o sea, distintos momentos del partido. O sea, porque cuando tienes que defender es un proceso, cuando tienes que atacar es otro proceso, pero que hay cierta lógica de dependencia, yo creo que sí. Decía ahí Leonardo, que yo no sé, pues no puedo ver el chat para leer exactamente por qué no lo dice. Ahí está, ya lo puedo ver. Dice, es un sistema de poca interdependencia directa y muchas combinaciones interrelacionales. Es que yo creo que hay una contradicción, pues, o sea, hay muchas combinaciones interrelacionales porque hay mucha interdependencia. Tal vez la dificultad está en entender si hay un flujo donde haya un cuello de botella en algún momento. No hay casualidades, hay directores técnicos, Pellegrini, algo entendido, es ingeniero desde la misma universidad que yo, y le ha ido mucho mejor dirigiendo equipos de fútbol que de ingeniero. El ingeniero, le dice. Algo entendido, porque no es casualidad, no ha sido exitoso con un equipo y malo con otro equipo. Siempre le ha ido bien. O sea, a donde va, él entiende algo. Claro que no lo revela, porque le hacen las entrevistas y él da las masterclass, pero nunca ha dado una explicación con esta lógica que nosotros damos. Y pienso que ahí es como cuando uno puede explicar con lujo de detalles cuál es la teoría de pegarle bien a la bolita, o sea, a la pelota cuando está jugando, o sea, para jugar golf, para que poco menos hacer un hoyo en uno. Otra cosa es hacerlo. O sea, Ujú. explicarlo es una cosa, hacerlo es otra. Entonces, el mejor jugador de golf de Sudáfrica, eh, le hicieron esta pregunta a un periodista de esos ingeniosos. Dice en la pregunta, dice, ¿Cuánto le atribuye usted a la suerte en su carrera de golfista? Y el otro contestó, todo, absolutamente todo. Y mientras más practico, más suerte tengo.
Así que tiene mucho que ver con eso, pero que hay talento y que es muy escaso, a mí eso que dijo Bruno me llamó la atención. Entonces, en estos juegos de equipo no tienes dos oportunidades para hacer algo con la pelota cuando recibiste el pase perfecto. O sea, lo recibiste y ahora hay que hacer algo. Así que, chuta, importante el talento ahí cuando el que recibió el pase tiene que saber qué hacer. Sí, pero recordando a Russell Acuff en el ejemplo que pone en el video ancestral, que no sé cuántas veces ya lo he visto, excelente, y es que dice que para hacer el mejor carro, contrataron a los ingenieros y entonces cogieron el mejor motor, el de No, ejemplo, sin el de duda, Mercedes-Benz, las mejores sillas, las de Hitachi, los mejores carburadores, los de Weber, sí, ya, cada uno de distintas marcas. Se supone que con tener lo mejor de lo mejor, el sistema iba a ser el mejor. Y eso no No es plus cierto. ultra. pero, Eso no es pero, cierto pero porque, así como lo explicaste, a mí me surge una pregunta, pero voy, la, pero la forma en déjame, que lo voy dice es, para... sacamos el motor de Rolls Royce, sacamos los frenos de Ferrari, sacamos los, no sé, ya sí, y tratamos de armar el mejor auto del mundo y no logra armar un auto. No encaja, exacto. Es lo mismo que Pero todos con esos los talentos. diseñadores, si tú les dices, vamos a diseñar el mejor auto, tal vez sí logra el mejor auto del mundo. Sí, entonces Pero ahí, sí. Perdón, Jorge, termina. Te el interrumpí. punto que Dale. quiero esbozar ahí es que eh, esa misma diatriba o esa misma lógica con la que abordamos los sistemas es, queremos tener el mejor en cada sitio, ¿sí? Y eso normalmente no produce el resultado que se espera, Correcto. ¿sí? Porque pues ya sabemos, si usted arregló una cosa que no era el CSR en el flujo, pues los resultados van a ser Pero ¿qué ausentes prefieres o tener el nulos. peor en algún sitio? ¿Cómo? ¿Prefieres tener al peor en algún sitio? Eh, yo diría que es que el peor en términos de flujo es el CCR, o sea, no es una condición despectiva como pretende serlo el peor. El peor es el que más lento No, pero anda. claro, ahí es como decía Eli, cuando tú le das dos sentidos distintos a la misma palabra, entonces siembras la confusión. Mejor Es o que es peor en este sentido, precisamente, no, me refiero al mejor o peor desempeñando la función a la que tiene que desempeñar. Entonces, yo estoy hablando más de calidad más que de capacidad. pero es que eso es lo que hace que a mí no me gusten los ejemplos de los equipos deportivos, ¿sí? Porque es que mejor o Ujú. peor es que talento, No, pero pasa tú bien. tienes un buen ejemplo en fútbol, creo yo. Tuve el desempeño de Messi en la selección argentina y el desempeño de Messi en el Barcelona, y parece que son dos jugadores distintos, ¿o no? No, ¿No no sé, parecen yo distintos? no soy muy fan del Ya, fútbol, pero ¿qué dice Bruno o Daniel? Así es. Eh, Estoy no, en cola. sí, entonces Adelante. cerraría mi comentario diciendo, es precisamente en eso. Vuelvo al punto que quiero dejar esbozado. Escojamos ejemplos que sean, eh, Lo o más las afín posible. analogías que sean primero sencillas, que sean muy del común entender esas relaciones que hay ahí, eh, porque eso es lo que va a hacer que el conocimiento progrese, ¿sí? Ayer una anécdota rápida. Ayer nuestro amigo común Alejandro Fernández me preguntó, Jorge, dame lo bueno, lo malo y lo feo de implementarse CPM porque tiene que preparar una presentación para TOC ICO, ¿sí? Y
lo primero que yo escribí en lo bueno, que después volví y lo leí, yo dije, caramba, estoy como pensando más, pensando mejor hoy. Escribí y dije, los malos resultados de los sistemas de proyectos están a nuestro favor. ¿Sí? Entonces, es un poquito el tema Por comparación, ¿Ah? por comparación. Es que no hay un sistema de O sea, proyectos, o no hay muchos. No donde hay muchos sistemas de proyectos que el tuerto en tierra de es ciegos el rey tuerto es en el país rey. de los ciegos. Sí, exacto. Entonces, es un poquito el tema de eso está a nuestro favor y a veces eso es una gran ventaja que se olvida, ¿no? Solo para echarle más leña al fuego al tema de entender un ejemplo simple. Ese es mi comentario al final de muchas cosas. Y también Celina dice, otra sí, reflexión importante. Ayer un videíto me llegó, un videíto, no dura 10 segundos, ¿sí? Y es el diseño de una bodega que tiene racks, ¿sí? El normal diseño es los racks así, los carriles de las montacargas aquí y acá, ¿sí? Y entonces el tipo demostraba con una simulación muy fácil el tiempo que tarda en ir a recoger ciertas cosas que pone dentro del almacén para hacer un picking, ¿sí? Y tiene que recoger una por una. El tipo propone ahora lo que llama el fishbone, o sea, no, los carriles no son así, sino así. Entonces, los tiempos que tiene que recorrer son infinitamente más chiquitos, arriba de un 20 y algo por ciento. Entonces, es un poquito en el entender el sistema realmente qué es lo que tiene que lograr. Cosas de ese estilo, 10 segundos, no dura más. Y uno dice, wow, esto yo, y les digo, yo he diseñado un par de centros de distribución y he cometido el error que todo el mundo comete. Y ese no es cuando llega un paradigma nuevo y él dice, mire, diséñelo los carriles de las montacargas así, ¿sí? Y las vías de las montacargas así. Entonces uno dice, reduce en un 20% los movimientos dentro de un almacén, que acuérdense ustedes que ese al final del día es el cuello de botella de la mayoría de los almacenes, el manejo de los montacargas. Yo dije, wow, obviamente no sé cuántas horas esta persona le dedicó a lograr A una solucionar solución de eso. esa índole, ¿sí? Pero apenas yo la vi, dije, wow, esto está perfectamente alineado con el objetivo de reducir el tiempo de manejo de los montacargas. Daniel Bien. y Ajá. Javier, tú cierras, que nos quedan Daniel, como 10 minutos. Ortiz, me imagino que es Ortiz Da- el que le da- está dando la palabra. dale, No, le dale está Ortiz, después dando a Trujillo. Daniel Trujillo, pero tiene 1 minuto Daniel Ortiz. Ok, Pues es en que un nos queda muy minuto, poco tiempo. ok, en un minuto, siempre me queda poco tiempo. Mira, en un minuto te voy a decir dos cositas que posiblemente se originan en no haber comprendido bien a Jorge, pero esas dos cosas son las siguientes. Por una parte dice que no es un mejor ejemplo el deporte de un sistema productivo. Yo creo que el problema no es dar un ejemplo de un sistema productivo. Cuando estamos, como ya entendido, TOC es una manera de comprender sistemas que se aplique fundamentalmente a la producción, a distribución, a proyectos es otra cosa, pero es una manera de comprender sistemas. Entonces, el deporte es un sistema y debería ser, si esto tiene bases que son de validez universal, entonces debería servirnos el TOC para comprender ese deporte a pesar de su complejidad. Por el otro lado, entendí que las cosas deben ser sencillas y que eso es demasiado complejo. Pues precisamente como yo interpreto TOC, me permite ver lo que hay de sencillo detrás de un sistema que es aparentemente complejo. Entonces, si el deporte es muy complejo, esos lentes de TOC lo que me van a permitir a mí es precisamente ver en sencillo lo que hay en ese sistema, ¿no? Y en relación al crecimiento, al desarrollo del mismo conocimiento, ya estamos en una altura de madurez
en los cuales los ejemplos podrían ya dejar de ser sencillos para demostrar que esa forma de pensamiento es capaz de comprender problemas o sistemas que no son aparentemente tan sencillos. Ya realmente eran 3 observaciones. Pero nuevamente debo ratificar que posiblemente esto está basado en no haber comprendido del todo la idea que Jorge trató de transmitir. Eso era lo que quería anotar. Trujillo. Gracias, Daniel. Bueno, no, pues yo lo que quiero decir es que para mí el ejemplo del equipo de fútbol o de basquetbol o de lo que sea, aunque aunque en algunos casos sí puede ser aplicable, pues como todo el tema de TOC, pero para mí varios factores claves que hacen que, que el análisis no sea el más adecuado, la analogía no sea la más adecuada. Y es que, como dijeron ahorita, no hay interdependencia entre todos los miembros del equipo necesariamente para lograr el objetivo de, digamos, hacer un gol, por ejemplo. Segundo, pues el hecho de que no haya como esa interdependencia necesariamente hace que sea muy impredecible el desempeño del sistema. Pues, por ejemplo, si a mí me meten al Real Madrid, seguramente no lo van a querer hacer, pero que uno pueda decir que vamos a perder por eso, no. Y lo otro que yo veo es que mm, como no hay como un único flujo, o no sé cómo explicarlo, pero lo que haga el resto, lo que hagan los eslabones que están más adelante de mí, no dependen necesariamente de lo que yo haga. Entonces, por ejemplo, yo puedo coger el balón, no hacer nada, pero se la paso a un Lionel Messi y Lionel Messi hace todo lo que yo no hice. Entonces, finalmente, no van a estar necesariamente restringidos por mí. Es como la forma en que yo lo veo. Y lo otro es que, pues de pronto la única posición que uno puede analizar de forma independiente y que posiblemente tendría un impacto mayor es el arquero, porque pues es una función que solo hace él. Entonces, si me ponen a mí de arquero, seguramente ahí sí van a perder. Mm, y lo último que quería decir, que ya se me olvidó, es que, no, se me olvidó, pero en últimas, por eso a mí la analogía del equipo no necesariamente me cuadra del todo con el tema de que queremos llevarlo pues a T12 porque no hay como esa interdependencia pues como muy marcada. Es mi forma de verlo pues y según lo que he escuchado que han dicho. Creo que en un equipo hay que analizar las cosas más bien no por jugador, sino por eh, funciones. Entonces la zona, la función de defensa, la función de delanteros, pues, o el ataque, la función del medio. De pronto por ahí sí puede encontrar uno más fácil el tema de la restricción, pero mirándolo separado cada jugador individualmente, me parece difícil pues uno decir que haya un jugador que está limitando necesariamente el rendimiento del equipo. Dice Bruno, antes de que Javier cierre, para mí los equipos son sistemas. En un partido tenemos dos sistemas con flujos en dirección contraria. O sea, el sistema del equipo 1 y el sistema del equipo 2. Y los dos están luchando. Y Entiendo. gana el que más throughput, goleo, anotaciones realice. Y porque va a generar mayor throughput, el que mejor gestione el recurso más escaso y la persona con mejores habilidades técnicas para anotar el resto, que ese recurso más escaso, el resto del sistema tiene que subordinarse a este recurso escaso y gana el que mejor gestione el recurso escaso y más throughput genere. Yo estoy Escribí bastante de acuerdo. Así que Pero yo Eh, ahí difiero porque, perdón, si a mí me meten a jugar en la selección argentina o en el equipo que sea, necesariamente se van a tener que subordinar todos a mí. No. Es que no lo nos que van a pasa poner a es que nosotros. o sea, lo que pasa es, tú lo que quieres es que Argentina pierda, ya te vi. No, pero si a mí me meten a jugar con ellos, necesariamente todos se van a subordinar a mí. No creo. Daniel, yo no conozco tu nivel de fútbol, pero yo sé que si a mí Muy me malo. meten, en vez de 11 jugadores tienen 9. Pero no van a estar subordinados a ti. O sea, todos van a estar dando su Absolutamente máximo. van a estar subordinados a que ahora tienen menos capacidad, 2 jugadores menos tienen menos Sí, capacidad para hacer porque las interacciones.
Porque acuérdate Pues que yo la pateo en capacidad que me física pase para por correr frente. también es importante. Sí. Pues yo voy a aprovechar los 2 minutos que quedan para darle, primero, Yo, yo, me encanta la discusión. yo me tengo que ir en un minuto. En un minuto, 2 comentarios de 30 segundos. Primero, me encanta la interacción porque pues, trayendo un ejemplo de alguien diferente y que usa la lógica del eslabón Taylor nos hace reflexionar y no tenemos que estar de acuerdo, pero profundiza nuestro entendimiento o nos obliga a tener que profundizar. Muchas gracias por haber aceptado mi provocación y la discusión. La otra cosa que quería mencionar era, hay otro elemento que hace mucho tiempo que encontré que tiene que ver con el desempeño de las personas en equipos, ¿sí? Que es el ciclo de Boyd, que se utiliza mucho en el entrenamiento militar para pilotos, por ejemplo, ¿ya? Donde el ciclo de Boyd implica es observar, entender y reaccionar. Y es un ciclo de feedback loop muy rápido que de acuerdo a cómo lees las condiciones es para hacerlo casi acto reflejo. Y esa lógica hace que los pilotos de caza, bombardero y caza americanos estén muy bien vistos por la habilidad que tienen para reaccionar ante lo que se está, les está ocurriendo en un enfrentamiento aéreo. Esa misma lógica, si uno la empieza a poner en los equipos deportivos, empieza también a elevar el desempeño. Y la última comentario, hace poco vi una entrevista que le hicieron a Santiago Gómez Cora, que es el entrenador del equipo de Sevens de rugby de Argentina. Para mí, como soy un fan de rugby y jugué, pues fue emocionante oírlo hablar de todo, porque el equipo de Argentina de Sevens es un equipo que nadie conocía primero hace 10 años atrás, y hoy en día es el equipo número 1 y todo el mundo los quiere vencer. O sea, no es solamente en fútbol, pero va diciendo qué fue lo que fue aprendiendo y cómo fue midiendo los inputs, es decir, qué es lo que estamos haciendo y qué logramos hacer en el partido bien, que me dice que estoy mejorando o no. Y enfocándose en esas cosas, en cómo mejoramos nuestro desempeño en cada partido, pues llegaron a donde están ahora. Y para mí fue súper interesante, más allá de emocionante, escuchar esa lógica de la mejora continua pensada de esa forma. ¿Ya? Eso era lo que quería compartir y muchas gracias. Bueno, perfecto. Yo creo que todos tenemos muy buen conocimiento de todo, cómo se aplican los sistemas y tenemos la intuición de cómo lo aplicaríamos en un equipo. Eh, pero otra cosa es hacerlo Con guitarra, con guitarra. y esa habilidad sí que es escasa y vale mucho dinero. Así Sí. que muchísimas gracias. Encantado de verlos. Muchas Nos gracias. veremos el próximo jueves, si Chao. Dios quiere. Les deseo excelente semana. Adiós. Igual, un Gracias. abrazo. Chao. Éxito. Gracias.